Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido. Nos toca número 42 el día de hoy. Vamos a iniciar Estudio Bíblico Pastoral del libro de San Mateo, capítulo 20. Del versículo 17 voy a leer. Leo: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que
quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta el versículo 28 he leído. Leyendo esta palabra, nosotros podemos diferenciar sobre el mundo de Dios y el deseo de ser humano. Porque la verdad que Jesucristo está avisando sobre su muerte. Dijo que voy a subir a Jerusalén y luego los hombres entregarán a los gentiles y yo voy a ser crucificado. Y antes de ser crucificado voy a ser pegado, azoteado, molestado. Y luego, al pasar tercer día, voy a resucitar. Al terminar esta palabra, ¿no? ¿Quién estaba contestando, meditando, absorbiendo? Otra vez voy a leer una vez más, ¿no? Como dice el versículo 18. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Ya Jesucristo sabía que iba a surgir estas cosas, ¿no? ¿Quién iba a entregar a Jesucristo? Los principales sacerdotes y los escribas. ¿Sabe que los principales sacerdotes, ellos son como descendientes de Aarón? Ellos tenían gran deseo de servir al Señor. Por esa razón ellos estaban preparando sacrificio. Cada día estaban entrando en el templo de Dios y confirmando sobre candelabro y también sobre la mesa, pan de propiciación, y luego confirmando el altar de incienso. Cada noche estaba quemando incienso, limpiando el lugar santo. Significa que aparentemente ellos están cerca de Dios. Todos son como servidores de Dios. Pero Jesucristo sabía que ellos iban a entregar a los romanos para condenar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién iba a matar a nuestro Señor Jesucristo? Los que amaban a Dios, los que querían servir a Dios, los que estaban esforzando cumplir el mandamiento de Dios. Además, ¿quiénes? Escribas. Los escribas que siempre ellos escriben la Biblia, copiando la Biblia. Esa es su profesión. Significa que cada momento ellos estaban esforzando para copiar la Biblia. Cada día estaba leyendo la Biblia. Cada día estaba escudriñando la Biblia. Pero ¿por qué ellos querían matar a nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos no se arrepintieron. ¿De dónde? Del camino de la ley. Hoy en día también, mucha gente está caminando en este camino,
quiere cumplir el mandamiento de Dios, quiere orar al Señor, quiere ofrendar al Señor, quiere sacrificar toda su vida, pero menos no acepta la redención eterna. Si hubiera recibido la redención eterna en su corazón, sí o sí tiene que confesar que yo soy justo, porque Dios me justificó a través de la sangre de Jesucristo. Tiene que llegar este destino de la fe. Por la fe tiene que llegar ese punto de ser como adoptado hijo de Dios, siendo justo, salvo. Pero mucha gente, ¿no?, aparentemente está sirviendo a Dios como igual que los principales sacerdotes y los escribas, están esforzando cumplir el mandamiento de Dios, quiere hacer buenas obras, quiere amar a su prójimo, quiere amar a Dios, pero menos en su corazón. No puede abrir hacia la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. ¿Por qué no puede abrir su corazón hacia la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna? ¿Por qué? Está siendo ignorante. Todavía no sabe cuál es el Evangelio. Porque mucha gente piensa que tenemos que esforzar, amar a Dios, tenemos que esforzar, cumplir el mandamiento de Dios, creyendo en Jesucristo. Eso es lo que está practicando el Evangelio, así piensa. Pero la verdad que el Evangelio no mezcla de nuestra obra, sino que solamente la sangre de Jesucristo purifica toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso uno que apoya en la sangre de Jesucristo, en su corazón llega la justicia de Dios. Por esa razón esta palabra, ¿no?, es muy importante. Como dice el versículo 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ya, nuestro Señor Jesucristo estaba descubriendo el plan de Dios. En el proceso de la muerte, iba a recibir juicio, iba a ser azoteado. Ya iba a pasar muchas cosas hasta que muriera Jesucristo en la cruz. Pero Jesucristo tenía seguridad de la resurrección, de su muerte. Es muy importante. Además, justamente está poniendo fecha. Al tercer día se resucitará. Entonces, escuchando esta palabra, los discípulos, por lo menos, ¿cómo tienen que sentir? Deberían sentir como sufridos. Señor, nunca hemos visto que iba a resucitar. Debería morir. Si no hubiera resucitado, si no iba a resucitar nuestro Señor, ¿nosotros qué hacemos? Entonces, la gente cuando tiene sensibilidad, tiene que responder y conversar, preguntar. Eso es como lo que debería tener sentido. Pero ¿cómo dice? Lo siguiente, ¿no? Al terminar esta explicación, de repente la madre de, ¿cómo dice? La madre de Jacobo,
un momento. La madre de Jacob y creo que Juan, ¿no? Porque acá dice el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Así dice, ¿no? Entonces, ¿quién es? Jacobo y Juan. En aquel entonces, su madre estaba pidiendo, Señor, cuando haya llegado el reino de Dios, espero que estén mis hijos, lado de derecha, lado izquierda del Señor. Entonces, ¿qué significa? En el corazón de la madre de los dos discípulos estaban teniendo algo de codicia. Además de escuchando esta palabra, entre los discípulos estaban enojados contra los discípulos. Significa que en el corazón de los discípulos estaban teniendo solamente para ganar su posición, alta posición y algo recompensa, aunque en su oído está llegando sobre la muerte de Jesucristo. Su maestro iba a morir, pero ellos estaban discutiendo quién es mejor, quién va a sentar. ¿Ya? ¿Se ven muy fieles o no? ¿Los discípulos de Jesucristo son fieles? No. No sé, no se ve como fieles, sino que malditos. Porque no importa lo que se ha muerto su maestro y lo que iba a ser juzgado, azoteado, no importa ya. Nosotros tenemos que tener posición, algo recompensa, estaba luchando. Además, hasta la madre está llegando, pidiendo. Pero se recuerda que un día Jesucristo subió en monte y luego transfiguró su cuerpo. En aquel entonces, ¿quién estaba al lado de Jesucristo? Moisés y Elías. Ya por eso Jesucristo tampoco podía decir, no, yo no puedo decir que estén los dos hijos de usted. ¿Por qué? Esa área, eso es como trabajo de mi Padre Celestial. Por eso Dios está preparando dos personas, Moisés, Elías, para que estén a un lado de Jesucristo. Pero la madre de dos discípulos ya estaban teniendo el deseo. Por eso Jesucristo estaba preguntando, ¿sus hijos también pueden recibir bautismo como lo que yo recibo? En aquel entonces este bautismo no está hablando lo que había recibido bautismo por medio de Juan el Bautista, porque ya había recibido bautismo por medio de Juan el Bautista. Pero lo que está hablando bautismo es la muerte en la cruz. Por esa razón nosotros podemos interpretar cómo explica sobre bautismo. Bautismo es como una ceremonia de sepultura. Por eso en nuestra iglesia hay la ceremonia de Santa Cena y hay ceremonia de bautismo. Después de recibir la salvación, siendo justo, aunque había recibido bautismo antes de ser justo, no vale. Porque después de renacer, ya recién tiene derecho para recibir bautismo. Porque ya renacido,
siendo hijo de Dios. Por eso su cáscara puede sepultar ¿en dónde? Dentro de agua. Para que se quede el agua corriente que fluye. Cuando se levanta del agua del río o mar, en aquel entonces ya la gente se siente como nueva persona. Por esa razón recibe bautismo por nombre de nuestro Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor. Entonces, buscando la palabra de Dios, ¿cómo dice? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Así dice, ¿no? El versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así estaba preguntando. Significa que nosotros, los que creemos en Jesucristo, deberíamos aceptar que Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino también Él llevó a nosotros en la cruz. Cuando Él llevó el pecado del mundo, no solamente llevó el pecado de nosotros, sino también a nosotros mismos. Por esa razón, como dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Significa que sin la muerte no hay resurrección. Por eso, al morir Jesucristo en la cruz, espiritualmente nuestro Dios nos llevó en la cruz para que murieran juntamente Jesucristo. Eso es lo que estaba recibiendo bautismo espiritualmente, ¿no? Y luego Jesucristo cuando sepultó, fue sepultado. En aquel entonces nosotros también fuimos sepultados, así considerando en el corazón de nosotros. ¿Qué diferencia hay? Uno que considera en su corazón que había sepultado, había crucificado. En aquel entonces ya puede sentir que ahora no es como la gente que anduvo con el pecado, sino que ahora soy como renacido. Así va a sentir. Por esa razón, para que andemos en vida nueva, dice, nueva criatura. La vida antigua estaba siendo como esclavo de pecado, como esclavo de Satanás. Cuando Satanás nos entrega en el corazón de nosotros el deseo carnal, solamente nosotros podíamos responder, obedecer, perseguir, pero ya somos nuevas criaturas. Significa que domina nuestra vida por medio del Espíritu Santo del Señor. Por esa razón, cada uno de nosotros tenemos que considerar que ya estamos andando por la fe, estamos caminando por la gracia de Dios, estamos siendo como instrumento del Señor para que solamente sirvamos a Dios. Además, segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 14, busquemos, así.
Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así dice. Según la palabra de Dios dice que uno murió por todos. ¿Quién era uno? Jesucristo. Uno murió por todos. Luego todos murieron. En el corazón de Dios dice que Jesucristo murió por nosotros, por eso, como si fuera que había muerto nosotros en la cruz juntamente con Jesucristo. Así considera en el corazón de Dios. Por eso la fe es que nosotros aceptamos como lo que está escrito, confesando que yo fui muerto en la cruz juntamente con Él. Ya, entonces, uno que murió ya terminó condenación. No hay más condenación. A veces sale una noticia, dice que sospechoso, ¿no? Una persona que hizo gran daño, mató 5 personas, y luego el fiscal estaba descubriendo y hizo la orden para capturar. Por eso los policías buscaban a esa persona sospechoso, pero de repente ese sospechoso ya se suicidó y descubrió un muerto sin vida. En Corea del Sur a menudo sale esta noticia por descubrir del cuerpo sin la vida, ya se anuló de hacer juicio. Por eso ya se canceló todo. Se terminó condenación. Porque no hay más condenación, tampoco hay juicio, porque ya descubrió que este hombre murió ya. Al ver la muerte, al encontrar un muerto, ya no puede juzgar más. Por eso nosotros, ¿no? Juntamente con Jesucristo fuimos crucificados, juntamente con Él fuimos sepultados, juntamente con Él ya nosotros resucitamos, juntamente con Él estamos sentados en la diestra de nuestro Dios. Eso es el Evangelio. Por eso, uno que está aceptando como si fuera la verdad, entonces esta persona ya tendrá derecho de ser justo, salvo y renacido. Aunque Jesucristo hizo toda la cosa para todos. Pero una persona dice que todavía yo vivo, porque dice que yo había muerto. Yo no morí, ahora todavía yo vivo. Por eso estoy esforzando, guardar mandamiento. Yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que hacer, cumplir mandamiento de Dios para recibir la salvación. Tal persona está menospreciando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo ya hizo la redención eterna. Eternamente canceló del pecado de nosotros ante presencia de Dios. Por eso Dios nos llama como justo, para que se cambie nuestra identidad. La identidad es muy importante. En Nueva York vive mi sobrina, está pastoreando con su marido, ¿no? ¿En dónde? En Nueva York. Sí. En aquel entonces mi sobrina dice que ya adquirió del poder de ciudadanía, así dice.
Entonces, anteriormente era coreana, porque la verdad que es hija de mi hermano mayor. Entonces, siendo coreana, pero podía adquirir el poder para ser como ciudadano de Estados Unidos. Desde aquel tiempo se cambió identidad totalmente, porque tenía que devolver pasaporte al gobierno de Corea del Sur para que sea como ciudadano de Estados Unidos. Por eso, cuando tiene problema de su vida, alguien le molesta, alguien le hace daño, entonces el gobierno de Estados Unidos le cuida, le ayuda, defensa. Significa que cuando ella se viaja a Chile, viendo acá, si alguien le golpea, entonces ya, ¿quién tiene que investigar? El gobierno de Estados Unidos va a proteger. Porque un día fue cambiada la identidad. Misma persona, misma palabra que habla lengua coreana y también inglés poquito, ¿no? Pero la verdad que su identidad totalmente fue cambiada. Yo solamente tengo cédula chilena, como la visa, ¿no? Eso es diferente porque tengo nacionalidad de Corea del Sur teniendo cédula chilena. Mientras tanto que yo vivo acá, estoy recibiendo y algo de tratamiento del gobierno, pero cuando yo viajo a otros países, ya como coreano, así yo puedo presentar. Pero mi sobrina, la que ya transformó de su identidad, entonces ya totalmente diferente. Además, para ingresar a Corea del Sur, debería tener visa. No puede quedarse más de 3 meses, tiene que salir. Porque se trata el gobierno de Corea del Sur a mi sobrina como estadounidense. Significa que la salvación no está hablando que comete o no comete, sino que la salvación es transforma la identidad. Anteriormente era pecador, pero ahora mi identidad es justo, hijo de Dios. Aunque siendo hijo de Dios, entre los hijos de Dios, alguno comete, alguno no comete, alguno vive bien, alguno mal, alguno puede servir al Señor, alguno quiere vivir por sí mismo, ¿no? Ya eso es aparte para recibir la recompensa de Dios. Eso es, depende de su obra, puede recibir la recompensa. Pero sobre identidad, por lo menos, si creen en Jesucristo como Salvador, debe ser hijo de Dios, debe ser justificado. Hay que terminar la condenación para que sea adoptado hijo de Dios. Eso es lo que estoy hablando. Renacido, se llama renacimiento, la salvación. Pero mucha gente está mezclada, toda la cosa está mezclada. Como igual que no, color, pintura de color negro, acá está, y color blanco, se mezcla, pi, 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 pi. ¿Y qué color sale? ¿Alguien sabe? Gris, así dice, alguien dice, gris. Gris, ni de blanco, ni de negro. Así es. Por eso, ¿usted es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios, papito, gracias. ¿Y usted es justo? No, yo soy pecador. Porque siempre está mezclando. Toda la cosa está mezclando. No sabe cuál es el antiguo pacto, cuál es el nuevo pacto. No sabe.
Antiguo pacto es 10 mandamientos para cumplir mandamientos, para ser salvo, para ser justo por su obra. Pero nuevo pacto no necesita nuestra obra, sino de la obra de Jesucristo. Busquemos esta palabra. Ya, San Mateo capítulo 20, ¿cómo dice? El versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ya, en rescate, así dice, en rescate. Ya, repita conmigo todos, por favor. En rescate. Significa que para rescatar a cada uno de nosotros le entregó su vida. Significa que Jesucristo entregó su vida en la cruz. Por su muerte, por su crucifixión, ya nosotros podíamos ser rescatados de la esclavitud. Éramos pecadores, pero Jesucristo hizo la redención eterna, nos justificó, santificó y perfeccionó. Por eso de nuestra boca, de nuestro corazón debería salir testimonio y confesión. ¿Qué confesión? Jesucristo me salvó, Jesucristo me hizo libertad, Jesucristo me dio la justificación de Dios. También Jesucristo me hizo que sea justo, santo y perfecto. Alabando al nombre de Jesucristo, alabando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Pero mucha gente no está confesando que sí, Señor Jesucristo es mi Salvador. Siempre habla, pero su corazón está diciendo que todavía yo soy pecador. ¿Qué significa? Siendo pecador, ¿a dónde va? Al morirse, al infierno. Todavía no es salvo lo que está haciendo como pecador. Por eso entre muchos misioneros de nuestra misión que viven en Estados Unidos, alguno tiene derecho de ser ciudadano y alguno todavía está siendo como coreanos. Significa que aparentemente se ve iguales, pero en la realidad, oficialmente no, son diferentes. Ciudadano y extranjero. Totalmente diferente. ¿Por qué? Averiguando la identidad. Por eso nosotros estamos tocando el tema de la salvación, es lo que está explicando, identidad. ¿Ya está renacido o no? Si hubiera renacido, debe ser justo, santo, perfecto ante Dios, porque Jesucristo hizo así. Nosotros tenemos que conocer exactamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy hasta acá. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la palabra de Dios. También Dios nos da sabiduría para que nosotros podamos escudriñar el secreto de la palabra del Señor. La verdad que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo fue sepultado y resucitado para que nosotros fuéramos como justificados, santificados y perfeccionados. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de Jesucristo, dando gracia a nuestro Dios, porque Dios gratuitamente nos salvó de nuestra maldad, de nuestra esclavitud. Espero que el Señor bendiga a todos los que están escuchando esta palabra,
para que tengan la fe y para que vivan por la fe, Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Así terminamos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través
través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk Par, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la Misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio. Y es lo que nosotros predicamos.
Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Ya el día de hoy nos toca número 43 del libro de San Mateo. Vamos a buscar el capítulo 21. Del versículo 1 voy a leer. Leo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráemedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas. Cuando entró en él Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escribo está mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó
enseguida la higuera. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hasta el versículo 22 he leído. Sabe que por la ley los asnos, como podría decir que esos son inmundos. Asno creo que no es como caballo ni burro, ¿es cierto? Asno es una especie, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo estaba enviando 2 discípulos para desaltar a los asnos, así dice. ¿Para qué? Para usar nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, ¿no?, por qué Jesucristo quería usar a un asno y quería montar en asno, y luego por qué Jesucristo quería ingresar en la ciudad de Jerusalén. Nosotros, investigando la palabra de Dios, como dice acá, el versículo 5, decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya quería cumplir la promesa de Dios que había escrito en el libro de esta palabra. Entonces, Jesucristo fue establecido como Cristo. Cristo es como el rey, el sacerdote, el profeta, ¿no? Entonces, en este momento Jesucristo quería mostrar su posición, que era el rey de Israel. Pero cuando nosotros veamos en la película, el rey cuando monta en el caballo que tiene pata larga, alto, también color blanco, es más excelente, ¿no? Se ve elegante, y también el rey que acompaña en el caballo ya se ve muy elegante, lindo. Pero imagínense, ¿no?, cuando el hombre se monta en el asno, en aquel entonces su pierna casi se queda en el suelo. Entonces también la pata de asno no tan largo, entonces apenas alcanzaría como pie de la gente, ¿no?, hacia la tierra. Es decir, que no se ve como elegante, sino que como se ve muy feo. Además, al ver asno, que no tiene fuerza, tampoco tiene tamaño grande, se ve como miserable, ¿no? Porque si un hombre si monta, como si fuera caído, un asno, ya. Pero ¿por qué Jesucristo quería usar la vida de un asno? Según la palabra de Dios, así dice, ¿no? Él es manso, dice, manso. No es que asno es manso, sino que Jesucristo es manso.
Espiritualmente, nosotros como si fuéramos los asnos. Los asnos, es decir, que hasta morir siempre está llevando cargos. Significa que sudando, esforzando, llevando cosas. Muy difícil, pesado. Imagínense, ¿no? La vida de ser humano es fácil. Creo que no es fácil. Hoy en día también, especialmente, ¿no? Por tener pandemia, cada país está sufriendo. Algunos se perdió su trabajo, ya no hay ganancia. Por ejemplo, ¿no? Acá está participando dos arquitectos. Uno es Fausto Sierra de Ecuador, otro es el diácono Roberto Hall de Costa Rica. Creo que no hay mucha ganancia comparando de tiempo antiguo, ¿no? Porque por tener pandemia ya no tiene libertad de construir algunas personas. Por eso creo que apenas está sustentando. No sé muy bien, secretamente está ganando mucha plata. Solamente es mi opinión, ¿eh? Porque todo el mundo está sufriendo. Es decir, que ganando poco, pagando mucha cosa, ya le cuesta mucho ya. Además, ¿no? El tiempo que se queda mucho en su casa, hay problema, ¿no? Porque ser humano, ya hombre, tiene que salir de la casa para ganar dinero, trayendo dinero. Su esposa le gustaría, ¿no? Pero quedándose en la cama, siempre pidiendo como comida deliciosa, entonces ya más tarde va a pelear. Significa que la vida de ser humano no es fácil. Cada persona está llevando su yugo, ¿es cierto? Uno tiene que esforzar, tiene que trabajar, tiene que manejar, tiene que trabajar pesadamente. Es como igual que un asno que está atado y tenía dueño. Pues el dueño ya podía usar la fuerza de asno, llevando cosas, etcétera, etcétera. Pero nuestro Señor Jesucristo quería desaltar este asno. Es decir, que Dios quería dar a nosotros la libertad de primero de la condenación. Justamente esta noche, Pastora María Fuentes de Chile estaba contando, ¿no? Dice que ahora me siento que Dios me perdonó todos mis pecados. Así dice. Entonces, comparando de cargo, uno que está llevando mucho pecado en su corazón, siempre está siendo condenado, es gran peso, gran cargo. Pero encontrando la verdad, escuchando el Evangelio, creyendo en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos como justos, santos, perfectos, en aquel entonces va a llegar en el corazón de nosotros alegría, gozo, esperanza con Dios. Qué bueno es que Dios quería desaltar por medio de los discípulos. Por eso, después de ser desaltado, como nosotros, después de ser justificados, ya nosotros tenemos derecho y también la responsabilidad para predicar esta verdad. Porque cuántas personas están llevando gran yugo sobre pecado, sobre religión,
Mucha gente está sufriendo. Pero imagínense, ¿no? Uno que entiende el Evangelio ya será salvo. Siendo salvo justo, en su corazón va a trabajar el Espíritu Santo del Señor y luego el Espíritu Santo del Señor va a manifestar en su vida. Es una bendición. Para mí también, ¿no? Después de recibir la salvación desde 1990, Dios me guiaba mi vida. El mismo año, en el año 1990, cuando yo tenía 24 años, Dios me hizo encontrar Pastor Oksuba en misma iglesia. En esa época, cada departamento había nuestra iglesia, uno de como 80, 90 iglesias existían en Corea del Sur. Pero uno de 80, Dios me dirigió a encontrar Pastor Oksuba. Y luego, pasando 3 o 4 meses, ya salió una convocatoria a los seminaristas para que ingresara Good News Theology School en esa época. Ya podía ingresar el mismo año. Y pasando 3 años, en el año 1993, Dios me ofreció una señorita muy linda, la cual es mi esposa, la que yo vivo junto con ella. Entonces, con ella empezamos pastorear en la ciudad de Yangsan y Dongincheon, y luego desde 1997 Dios nos envió a Jamaica, una isla entre Centroamérica. Pero en ese país usaba el idioma inglés, por eso para mí no conviene, ¿no? Porque no sabía muy bien sobre inglés. Apenas estaba aprendiendo una básica. Pero por causa de eso, ya Dios me envió a la ciudad de La Paz de Bolivia para establecer la iglesia de Misión Buenas Nuevas en Bolivia. Desde aquel tiempo ya empecé a aprender español poco a poco. También podía predicar la palabra de Dios. Pasando un año, Dios me envió a Santa Cruz de Bolivia, quedándome 2 años más. Entre 3 años que vivía en Bolivia, Dios me enseñaba muchas cosas. Desde aquel tiempo yo podía iniciar escuela de teología en Bolivia para establecer a los siervos de Dios. Muchos ingresaron en esa escuela. Hoy en día también cuando yo viajo a La Paz de Bolivia, a Santa Cruz de Bolivia, yo conozco muchos hermanos, porque en esa época, en total, uno de como 300 personas habían conectado a la iglesia de La Paz de Bolivia durante 3 años. Por causa de eso, ya muchos hermanos todavía están permaneciendo, pasando 20 años. Significa que yo era una persona como igual que un asno que atado del mundo. Tenía que trabajar, tenía que ganar y podía vivir para mí mismo. Pero después de salvar mi vida, Dios quería usar para cumplir su voluntad. Es como igual que, ¿no? Jesucristo cuando vio un asno ya montó en ese asno. Y mientras tanto que estaba caminando rumbo hacia la ciudad de Jerusalén. En aquel entonces mucha gente estaba sacudiendo
rama de palmera, es como significa que estaba gritando como Hosanna. Hosanna es como que sálvenos, así dice, ¿no? Que sálvenos. Entonces, alabando al Señor, gritando al rey de Israel, y estaba invitando con bienvenido, y estaba sacudiendo la rama de palmera, como victoria, estaba sacudiendo la rama, y luego también sacando sus ropas, poniendo sobre calle, para que caminara el asno. En aquel entonces, como estaría el asno, ¿no? Como si fuera persona, entonces acompañado con Jesucristo, llegando a alabanza, gloria. Entonces este asno estaba muy gozoso. ¿Es cierto, no? ¿Cuál es mejor? Cuando lo que estaba atado en el palo, y luego cualquier momento estaba usando el dueño antiguo para llevar cargos. O la vida que estaba acompañado con Jesucristo. ¿Cuál es mejor? Dios está enseñando esta área. Porque nosotros, cuando seamos utilizados de Dios para poder predicar el Evangelio, ya nosotros tendremos gloria. También nosotros podemos ver grande ayuda de Dios, el milagro de Dios. Es cierto. Por esa razón, Dios quiere usar cada uno de ustedes, los que están participando en este estudio bíblico pastoral. Por ejemplo, ¿no? Pastor Mario Verdugo de Iquique, ya hoy en día, cuando él predica, yo estoy observando su video. Entonces mucha gente está mirando, visualizados, hay mucha cantidad, uno de como 400, 500. Significa que Dios está manifestando en su pastorear. También Pastor Juan Harim y Pastor Marcelo Oscar. Significa que la gente cuando camina con Dios y llevando la verdad y predicando el Evangelio, siempre Dios les ayuda. Por eso nosotros podemos ver esta palabra como dice el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Significa que ya ellos pensaban que ahora ya está llegando el rey verdadero de Israel, siendo hijo de David. Porque el rey David era gran rey de Israel. Por eso, descendiente de David, iba a ser gran rey para dar libertad de colonia de Roma. Porque Roma estaba colonizando a Israel. A veces estaba menospreciando, pisoteando, también cobrando impuestos más justo que, más grande que justo, ¿no? Por esa razón, los israelitas estaban esperando a un rey, también a un libertador, a un salvador, para hacer libre sus vidas. Pero la verdad que Jesucristo no tiene interés para liberar a Israel de autoridad de Roma, sino que Jesucristo quería quitar el pecado del mundo. Por esa razón hay diferencia. Jesucristo quería salvar sus almas, pero ellos
consideraban a Jesucristo como libertador para que sean independizados de su país Israel. Es una equivocación. Además, cuando Jesucristo ingresó en el templo de Jerusalén, mucha gente estaba vendiendo, cambiando. Significa que vendiendo paloma, oveja, cabra, para que haga sacrificio. También alguno estaba cambiando dinero. Por esa razón Jesucristo ha hecho todo. Con azote estaba echando, volcando la mesa de cambistas. Limpió en el templo. ¿Para qué? Para que sea la casa de oración, así dice. Nosotros también, ¿no? Cuando no entendemos el Evangelio, siempre en el corazón de nosotros hay mucha cosa, ¿no? Condenación, pecado, el deseo carnal, etcétera, etcétera. Muchas cosas en el corazón de nosotros estaba funcionando. Pero cuando trabaja el Espíritu Santo del Señor, de primero, humilla nuestro corazón, nuestro espíritu. Cuando seamos humillados ante Dios, automáticamente nosotros podemos pedir a Dios. Es decir, que la oración viene por la humildad. Cuando sea como altanero, no pide al Señor, no quisiera orar al Señor, porque Dios no quisiera ayudarle en nada. Tampoco necesita pedir a Dios que le ayude, porque ya le falta nada. Por eso, a veces Dios nos permite de cosa dificultosa, también alguna cosa que nosotros no podemos lograr. En aquel entonces nosotros podemos doblar nuestra rodilla y luego podemos pedir al Señor con la humildad. También al siguiente día, como dice ya el versículo 18, así dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Imagínense, ¿no? Esta cosa es poco curiosa, ¿no? Porque el árbol de higuera, de primero sale hojas y luego más tarde va a tener higo. Pero Jesucristo tenía hambre para comer algo, se acercó el árbol de higuera, no sale higo. Y luego maldijo, porque jamás, nunca tendrá fruto. Se secó, así dice. Entonces los discípulos estaban maravillados, ¿no? Decía que ¿cómo puede ser seco inmediatamente? Pero se refiere este árbol de higuera, es como el país de Israel. Aparentemente tiene religiosidad, o hay alguna palabra, ¿no? Religiosidad, que está buscando a Dios, aparentemente está amando a Dios, procurando cumplir el mandamiento de Dios, pero la verdad que ellos no aceptan a Jesucristo como su Salvador. No creen que Jesucristo iba a morir por sus pecados. Entonces, solamente tenía apariencia como hojas de higuera. Nosotros tenemos que entender que ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El pecador o el justo? Mucha gente está confundida. ¿Por qué? Los pastores no enseñan claramente. Desde hoy,
ya todos los pastores, los hermanos, los que están escuchando mi explicación, tienen que predicar correctamente. Los pecadores no pueden entrar en el reino de Dios. Solamente los justos. Pero hablando esta palabra, tiene que presentar una manera como la gente puede ser justo. Eso es una tarea grande. Porque la gente siendo pecador, ¿cómo puede ser justo? Hay dos maneras. Una es, tiene que cumplir el mandamiento de Dios. O por creer en la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es más fácil? Más fácil es que aceptando la sangre de Jesucristo, creyendo en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Es correcto. Pero mucha gente todavía no están teniendo esta seguridad de la fe. Por eso piensa que tengo que hacer algo mezclando junto, confiando en Jesucristo. También mi obra tengo que hacer algo bueno para ser salvo. Así piensa. Es como igual que no el sueño de panadero en la época de José. Ese hombre estaba soñando, teniendo 3 canastas, estaba lleno de panes blancos, pero encima algo estaba poniendo lo que había hecho. Pero llevando canastas hacia rumbo al rey, pero muchas aves estaban llegando sobre canasta y picando todas. Imagínense, ¿no? Si presenta esta canasta, entonces el rey estaba observando. Se siente que alguien está probando. No solamente una vez, sino que está picando, ping, 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 esparciendo. Señor, majestad, prueba, Señor. Yo he hecho con todo mi corazón. Entonces, el rey se enoja y llamando, funcionario, venga con cuchillo y lléveselo a ese hombre. Tiene que matarlo. Por eso fue ahorcado, porque ese hombre ya confiaba en su obra. Significa que dentro de canastas hay panes, es sombra del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Suficiente. Pero encima de eso, algo que estaba y preparando algo más. Hoy en día también, si quiere creer en Jesucristo, 100% tiene que apoyar en la obra de Jesucristo, nada más, para ser salvo. Porque por su sangre puede ser justificado, santificado y perfeccionado. 100%. Para Dios no le falta nada. Pero el ser humano piensa que parece que no es suficiente por la muerte de Jesucristo. Porque Jesucristo solamente habría llevado solamente el pecado pasado. Así piensa. ¿Quién les engañó? Satanás. Satanás siempre está engañando para que la gente busque la obra para presentar ante Dios. Pero ¿sabe qué? La obra de ser humano, la justicia de ser humano es como si fuera trapo sucio. ¿Qué significa? Trapo sucio. Está limpiando piso de esta sala y luego este trapo, si no lava, entonces pasando un día sale gran olor. Olor. Pero con este olor y puede lavar, limpiar mi vaso y luego pone agua. Antes de tomar sale olor. Está pegado.
pero ahora no limpió con trapo sucio, ¿no? Por eso tranquilo, ¿ya? Así tengo confianza, estoy tomando, porque este vaso de agua mi esposa ya preparó. Nunca usó trapo sucio para tocar vaso de agua. Entonces, Jesucristo podía limpiar una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Por eso no necesita nuestra obra para mezclar de la obra de Jesucristo para ser salvo, porque es suficiente por la sangre de Jesucristo. Por esa razón, maldijo este árbol. Solamente tenía forma de religiosidad para mostrar algo bueno, siendo escribas, fariseos, saduceos, como sacerdotes, también los intérpretes de la ley. Dios no le gusta nada. Solamente Dios buscaba a los pecadores, los que aceptan fácilmente la sangre de Jesucristo para ser salvo. Así es. El día de hoy, hasta acá, nosotros podemos aprender. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición de Dios por este estudio bíblico pastoral. Señor, espero que nos bendiga cada día. También denos la sabiduría del Señor para que nosotros podamos aceptar el secreto de la palabra del Señor. Espero que bendiga a todos los participantes de este curso para que ellos también sean instrumentos del Señor, siervos del Señor. También, Señor, ten misericordia de mucha gente todavía está siendo como religiosos, pecadores, todavía no han recibido el perdón eterno. Por eso, Señor, espero que les bendiga y les salve, para que mucha gente que sean hijos de Dios salvos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas.
En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxupar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Par después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el Arca del Pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxupar se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio
a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Vamos a continuar la clase. Estamos compartiendo sobre Jacob y Raquel. Jacob trabajó 7 años alegremente, felizmente, por su esposa Raquel. Por fin, pasó 7 años y tuvo casamiento, y Jacob, después de casamiento, al día siguiente, cuando se despertó, él encontró Lea al lado de él. Él se asustó bastante, ¿no? Porque eso no esperaba Jacob. Jacob le amaba
le amaba Raquel. Le reclamó a Labán. Labán dijo, aquí nunca la menor se casa antes que la mayor. Por eso la mayor tiene que casarse primero. Y luego Labán le dio a Raquel también. Por eso Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. Sin querer, ¿no? Tuvo 2 esposas. Bueno, todo lo que dice la Biblia tiene su significado y sentido. Entonces, ¿por qué Dios nos muestra sobre 2 esposas de Jacob en Cristo? Hay muchos hermanos en Cristo. Entonces, delante del Señor, entre los cristianos, entre los hermanos, hay dos especies. Entonces, Lea espiritualmente se refiere a los cristianos que aman al Señor, que reciben la guía del Espíritu Santo. Entonces, Raquel se refiere a los cristianos que aman a la carne. Los cristianos que siguen el deseo de la carne. Lea, cristiano espiritual. Raquel, cristiano carnal. ¿Cómo es Lea? Aquí en el versículo 17 dice que los ojos de Lea eran delicados. ¿Qué es lo que sucede si los ojos son delicados? No pueden ver bien. Si una mujer no puede ver bien, va a poder manejar bien los asuntos de mujeres. Si no ve bien, ¿cómo va a poder cocinar bien? Si no ve bien, ¿cómo va a poder hacer bien maquillaje, vestirse bien y atender bien al otro? Y si no ve bien, no puede llevar una vida limpia o ordenada o presentable. Es una debilidad bastante grande, ¿no? También en otro lado dice que Lea era menospreciada. Claro, como que como que sus ojos eran delicados. Ella fue menospreciada en todo sentido. Por eso no podía recibir el amor de su marido tampoco. Pero en el caso de Raquel, dice que de lindo semblante, ¿sí? Su semblante era muy lindo. Y también de hermoso parecer, ¿sí? Entonces, ella tenía todo lo bueno y lindo de mujer. Y entonces, como Jacob, el marido, le amaba tanto a Raquel, así Raquel tenía todo lo bueno y mejor para ser amada, para recibir amor. Entonces, ella
por su hermosura recibía el amor. Ella tenía toda la condición para recibir el amor de su marido y de todos. Luego, ¿qué pasó? Dios le permitió a tener hijo a Lea. Aquí 29:31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios le dio hijos a Lea, a la mujer menospreciada. Pero Raquel, ella hijos. Eso Dios maneja solo, ¿sí? No todos tienen hijos después de formar el matrimonio, sino por la gracia del Señor puede tener hijos. Bueno, Dios tuvo misericordia de Lea. Así ella pudo tener hijos. ¿Qué es lo que nos muestra también y este punto? A través de estos dos casos diferentes, Dios nos enseña una cosa muy importante también. La situación buena, la condición bastante buena, humanamente y carnalmente, no es tan buena para su espíritu. Pero las dificultades, el ambiente difícil, la situación difícil, humanamente y carnalmente, es muy buena para su espíritu. En la vida de Noé, nosotros podemos ver que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé? ¿Por qué Noé nomás? ¿Quién podría hallar gracia? ¿Acaso Dios solamente tuvo misericordia de Noé nomás? No. El amor, la gracia, todo está preparado para toda la humanidad, para todos. Dios no diferencia a nadie. Entonces, ¿quién halla la gracia? ¿Quién halla gracia y quién no halla gracia? Todo depende del corazón. ¿Qué corazón tiene? Noé era una persona que sin gracia no tenía esperanza. La palabra de Dios le había llegado. Él se dio cuenta que no tenía esperanza en sí mismo. Por eso no pudo menos que esperar a Dios buscar la gracia. Él buscaba la gracia y halló. Así es. ¿Quién puede buscar al Señor? ¿Quién podría oír la palabra de Dios y aceptar? La persona que está angustiada, afligida, a través de dolores, a través de dificultades, a través de los menosprecios también. Esa persona, su corazón se inclina hacia el Señor. En el libro San Marcos capítulo 2, ahí sale el hombre paralítico. Él sufría por su enfermedad.
Por eso con mucho gusto llegó al frente de Jesucristo por la gracia de sus amigos. Cuando sus amigos le propusieron una idea, oye, amigo, yo escuché que en Capernaum está Jesucristo, es un maestro, es un profeta de Dios. Él tiene sabiduría de Dios, Él tiene poder de Dios. ¿Qué te parece si nos vamos al Señor Jesucristo? Tal vez Él podrá curar tu enfermedad, podrá hacerte un milagro. Vamos. Eso no es una locura, es una tontería nomás. ¿Cómo puede suceder tal cosa? No, deja nomás, yo no quiero. Paralítico no pudo ignorar, porque él aceptó. Vamos, sí, ¿por qué no? ¿Ustedes me podrán llevar? Gracias, vamos. Así, este paralítico llegó al Señor. Al ver este paralítico, Jesucristo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este paralítico aceptó sin otra palabra. Sí, Señor, amén, gracias. Pero los escribas y fariseos, ¿por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Cómo un hombre puede perdonar el pecado? Solamente Dios puede hacerlo. Así decía. Ellos, como pensaban que tenían todas las cosas, entendían todas las cosas de la Biblia de Dios también, ellos menospreciaron la palabra del Señor. Pero este paralítico, por causa de su enfermedad, se humilló su corazón, se quebrantó, con mucho gusto aceptó la palabra del Señor. Así fue. Las dificultades no están malas ni feas. Es muy buenas para preparar el corazón delante del Señor, para aceptar la palabra de Dios. Hay personas que tienen todo, hermosura, inteligencia, riqueza, todo. ¿Ustedes quieren ser así? No sean así. Eso no es bueno. Si uno tiene todo, sin falta, tendrá el corazón muy arrogante. Menospreciará la palabra de Dios. Será difícil de doblegar su corazón. Hay personas hermosas. Un ejemplo, una señorita en el bus, en el colectivo, donde hay muchos pasajeros, sin querer pisa el pie de un señor. Entonces le duele mucho, ¿no? Entonces el Señor quiere enojarse y quiere reclamarle a esa señorita, pero al verla, si es muy linda, ¿le va a gritar? No. Si es muy linda, esa señorita, le va a perdonar así generosamente. Aunque no le diga gracias, pero no le va a hacer mal. Pero si es muy fea y no tiene lindo semblante, ni aspecto lindo, ni nada, no tiene nada que ver, entonces
se va a enojar fácilmente, ¿no? No tienes ojos, ¿por qué pisaste mi pie? Y así, así, así. Las mujeres lindas no pueden experimentar esa situación, ¿no? Porque los varones le consideran, le atienden mejor y no pueden llegar a ese punto, porque todo el mundo le respeta, le considera, le valora, le aprecia también. Así, la persona que tiene todo no tiene oportunidad para humillarse. No tiene oportunidad para doblegar su corazón. ¿Por qué? Todo el mundo le entiende, le respeta, le considera también. Todo el mundo deja su pensamiento. ¿Por qué? Durante toda la vida, todo el mundo le apreciaba, le consideraba, le respetaba, le valoraba, le admiraba. ¿Sí? Eres excelente, eres inteligente, eres precioso, wow, tú eres mejor que fulano, por lo menos, tú eres así, así. Eso nada es bueno. Uno si crece así, lleva esa vida, tendrá el corazón terrible. ¿En qué sentido? Para esa persona es difícil dejar su pensamiento. Cuando alguien le diga algo, al escuchar algo que ya no tantos problemas, pero en la vida de fe sí. La palabra de Dios no puede llegar en el corazón nuestro así nomás, sino sí o sí la palabra de Dios quebranta nuestros pensamientos y echa nuestros pensamientos, nuestros orgullos también. Por eso uno si no doblega su corazón, no puede recibir la palabra del Señor. Porque la sabiduría de Dios, los pensamientos de Dios son muy altos que nuestros. Busquemos Isaías 55. Isaías 55. Versículo 8. ¿Por qué? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es. Por eso uno si no deja sus pensamientos, si no doblega su corazón, no puede recibir la palabra de Dios nunca, jamás. Por eso las personas que tienen de todo, inteligencia, hermosura, excelencia, salud, riqueza, todo, se ven muy lindo y bueno, pero no es tan bueno, porque ellos tienen corazones arrogantes ante la palabra de Dios. Claro, en el mundo también eso crea bastante problema, pero en la vida de fe es peor. Tener defectos, recibir menosprecios, recibir las exhortaciones, tener fallas, eso es muy bueno, muy saludable. Como Lea puede hallar gracia ante los ojos de Jehová. Ustedes tienen dificultades, defectos, ustedes son menospreciados,
Felicidades y que tengan esperanza. Ustedes encontrarán la consolación de Dios. Dios va a abrir el camino. Les va a permitir hijos. Lo bueno humanamente no es bueno para su espíritu. Lo feo humanamente es bueno para su espíritu, porque su corazón se va a inclinar hacia el Señor. Porque podrá doblegarse fácilmente su corazón ante la palabra de Dios y recibir la palabra del Señor. Por eso Dios, por fin Raquel fue una esposa muy arrogante. Peleaba con Lea nomás. Peleaba con Jacob en vez de buscar al Señor. Lea no tenía ninguna condición para recibir el amor de su marido. No pudo menos que buscar al Señor y esperar la gracia y la misericordia también. Dios tuvo misericordia de Lea. Ustedes tienen de todo. Eso no es bueno. No es bueno. Dios nos ama a nosotros. Por eso nos permite fracasos, dificultades, situaciones complicadas también. Yo pensando en mi vida pasada, antes de recibir la salvación del pecado, todo lo que Dios me permitió, la pobreza, la dificultad, el sufrimiento, todo eso era bueno y necesario. Así Dios humilló mi corazón. Por eso antes de oír la palabra de Dios, no era difícil para aceptar. Porque yo pude dejar mi pensamiento, pude doblegarme mi corazón. Así preparó la vida de mis padres también. Así mis padres, después de sufrir tanto, pudieron oír la palabra de Dios y aceptaron y recibieron la salvación del pecado. Así Dios trabaja en el corazón nuestro. Yo, después de recibir la salvación del pecado, también Dios me permitió muchas situaciones y dificultades. A través de eso, Dios humilló mi corazón para que yo pudiera buscar al Señor y esperar la gracia del Señor. Dios así trabaja en la vida nuestra. El que tiene falla, el que tiene defecto, el que tiene debilidad, busca al Señor, dejando sus pensamientos, doblegando su corazón también. Nuestra vida no depende de lo que tiene cada uno. Yo tengo esto, aquello que no tiene los demás. Entonces, uno si tiene todo, llevará la vida feliz. No. Jesucristo es el príncipe de la paz. Cuando uno acepta a Jesucristo, cuando uno acepta la palabra de Dios,
ahí puede lograr la felicidad y encontrar la paz. Por eso, la persona que tiene de todo, su corazón, en vez de doblegar, en vez de dejar sus pensamientos, fácilmente sigue su razón. Le muestra a este mundo lo atractivo, lo codiciable, lo alcanzable. Eso sigue. Así su corazón se queda alejado de Dios. Se queda alejada su vida de la gracia de Dios también. Por eso, tener los ojos delicados, ser menospreciada, es la bendición. Dios le permitió hijos. Pero lastimosamente Raquel tenía de todo. Recibía el amor de su marido, pero no tenía hijos. No podía recibir la gracia de Dios. Por eso tener de todo humanamente, eso no es tan bueno. Por el amor, Dios nos permite dificultades, menosprecios, fallas, errores, defectos. Eso es muy saludable. La exhortación también. Eso es muy buena, muy saludable, la exhortación. Eso nos humilla nuestro corazón también. Dios nos da lo mejor, lo bueno en la vida nuestra. Por eso, nada es malo. Que reciban todo lo que Dios les da a ustedes. No hace falta decepcionarse por sus dificultades, pobrezas, situaciones. Es buen material, es buena oportunidad, buen momento para acercarse al Señor, hallar gracia y recibir la bendición de Dios. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Paraguay es 4 veces más grande que Corea, donde hay más de 7 millones de personas. Paraguay, también conocido como el corazón de América del Sur. Según el mapa, está ubicado en el centro de América del Sur. Es el país más cálido de América Latina. Sin embargo, el país también tiene tereré, que refresca el calor. La cultura del tereré, donde las hierbas medicinales se vierten con agua helada y una bombilla para compartir con todos, muestra la calidez y el cariño de la gente de Paraguay. Y porque Dios amó a Paraguay, plantó la semilla del Evangelio en esa tierra en 1992. Y hasta ahora, 28 años después, Dios lo hizo crecer hasta convertirse en un gran árbol que da frutos del Evangelio. La Iglesia de Paraguay ahora tiene la iglesia más grande de las iglesias en Latinoamérica. En la zona de Piribebuy hay una grande y hermosa casa de retiro de 23 hectáreas, donde todos los años, durante las vacaciones de la Semana Santa, los hermanos de todo Paraguay se reúnen para realizar un retiro. Pero este año, los hermanos que estaban juntos todos los años en cada Semana Santa ya no pudieron reunirse por causa de la
propagación del COVID-19. Las clases en todas las escuelas de Paraguay se suspendieron a partir de marzo y también se prohibieron las reuniones de grupos, lo que dificultó incluso el retiro. Sin embargo, Dios no decepcionó los corazones de los hermanos, sino que permitió que el retiro espiritual de América del Sur se llevara a cabo en línea a través de la Guía del Siervo, lo que se transformó en una oportunidad increíble para difundir el Evangelio en América Latina, ya que estaba vinculado al culto de Pascua Online 2020 que se realizó en Corea. El retiro espiritual de Pascua Online, que infundió esperanza y alegría en los corazones de innumerables personas, regresó con una respuesta verdaderamente explosiva, testimonios provenientes de toda América Latina, incluyendo Paraguay. Hubo una cantidad desbordada de personas que fue liberada del pecado, personas que fueron curadas de enfermedades, y comentarios de personas diciendo que este es el verdadero evangelio y la verdadera iglesia. Después del retiro espiritual de Pascua, el seminario bíblico en línea del pastor Oxupar se transmitió en mayo a través de Enlace, canal satelital cristiano en español más grande en la América Central y del Sur, y en Paraguay a través del canal digital nacional Paraguay TV y canal cristiano RCC. Los funcionarios también estuvieron de acuerdo en que esta es una palabra esencial para aquellos que luchan contra el COVID-19. Especialmente en Paraguay TV se realizó una entrevista en vivo con el pastor Oxupar en las noticias de la mañana durante unos 40 minutos antes del seminario bíblico, lo que demostró interés de su parte. El evangelio escuchado en el retiro espiritual de Pascua se fortaleció una vez más en el corazón del pueblo paraguayo a través de un seminario bíblico. Durante el seminario bíblico e incluso después de que terminó, hubo una frase constante en los testimonios de personas de todas partes: soy justo. CLF, que opera en toda América Latina, también provocó un nuevo fuego en sus actividades online. Los días 4 y 5 de mayo, antes del seminario bíblico, 3.000 pastores de 10 países de Latinoamérica se reunieron en línea y el vicepresidente de la Comunidad Cristiana de Paraguay dio el mensaje de felicitaciones. Y pasando 2 días, en la fecha 7 y 8 se realizó el CLF de Latinoamérica con el pastor Oxupar, y en julio el CLF World Conference Online, realizada con 94 países de todo el mundo, continuó el entusiasmo hasta el CLF en América Latina, a la que asistieron 7.500 pastores latinoamericanos en septiembre, y los testimonios de los pastores paraguayos continuaron expresándose constantemente. El Campamento Mundial, el programa que representa a IYF, es un evento muy especial para la Iglesia de Paraguay. El primer campamento mundial realizado en Paraguay en el año 2009 fue sede de la primera comunión evangélica histórica con el presidente del país, del pastor Oxupar y el entonces presidente Fernando Lugo. Desde entonces, no solo continuó su relación especial con el pastor Oxupar en Paraguay en 2010, Yosu en Corea en 2012, y también hemos estado intercambiando entre Paraguay y Corea en el año 2014, 2017 y 2018. Y durante el Campamento Mundial del año 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y el pastor Oxupar se reunieron en el Palacio Presidencial, y en el Campamento Mundial celebrado en febrero del año 2020, el actual presidente Mario Abdo Benítez se reunió con el pastor Oxupar en el Palacio Presidencial para hablar sobre la educación del mundo del corazón, e incluso compartieron sobre el Evangelio. En particular, el presidente Mario Abdo, aún después de haber transcurrido el tiempo programado, continuó con la entrevista para escuchar el Evangelio y mostró un corazón honesto ante Dios. El Campamento Mundial de IYF en Paraguay ha apoyado reuniones con las 3 generaciones de presidentes después del Campamento Mundial de IYF en Paraguay realizado en febrero, justo antes del brote del coronavirus. Se llevó a cabo del 29 de julio al 1 de agosto el Campamento Mundial de IYF Online 2020 en América Latina, con las palabras de felicitaciones del expresidente Fernando Lugo y la senadora Ermelinda Alvarenga. Más de 1.500 personas participaron oficialmente de Paraguay y 860.000 asistieron a través de televisión, radio y redes sociales. Incluso aquellos que antes no pudieron participar en el Campamento Mundial, donde se realizaban los campamentos en Asunción, estaba lejos o porque tienen dificultades financieras, en esta ocasión se conectaron al campamento con un solo enlace y muchas más personas escucharon la palabra. De esta manera, los seminarios bíblicos, los CLFs e incluso los campamentos mundiales se han trasladado al tiempo online, y la Iglesia de Paraguay también enfrentó cambios grandes y pequeños. Las academias de IYF Paraguay,
que comenzaron en el año 2005, la academia, que se ha llevado a cabo con unos 400 estudiantes todos los sábados, incluidas las clases de idiomas, música y diversas habilidades y pasatiempos, también se ha conectado vía online después del brote del coronavirus. Aún así, más de la mitad de los 250 estudiantes continuaron participando y a las 14 horas de cada sábado escucharon el Evangelio a través de la charla del mundo del corazón. De esta forma, el 5 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de clausura del segundo trimestre en la que los estudiantes presentaron lo que aprendieron en las clases online. En Paraguay, cualquiera baila y canta. Incluso aquellos que no han recibido educación musical formal, las personas de Paraguay cuentan con sensaciones musicales excepcionales. Y para aquellos que están preocupados por las actividades que se detuvieron debido al coronavirus, la Escuela de Música Paraguay Cesori también realizó conciertos online. Primero, concierto de melodías de esperanza. Segundo, concierto de alegría. Tercero, concierto de felicidad. Cuarto, concierto de la paz. La esperanza y la paz de la música y el poder y el amor del Evangelio resonaron en los corazones de la audiencia, y la profunda emoción y felicidad que recibieron se expresaron en comentarios en tiempo real. Especialmente, el cuarto concierto fue visto por 8.000 personas de toda América Central y del Sur, más allá de Paraguay, y compartieron la alegría. Además, en noviembre se llevó a cabo un campamento de música en línea reuniendo a estudiantes que desean aprender la música. De esta manera, todas las actividades y los cultos de la Iglesia de Paraguay cambiaron al formato online, y el crecimiento espiritual de los creyentes paraguayos también está dando un gran paso en la interminable historia del Evangelio. Por el contrario, se realizan intercambios más activos en línea y se llevan a cabo reuniones y cultos todos los días de la semana, incluidos el culto general, las reuniones por célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, las reuniones de casadas y las reuniones de casados. Lo que es aún más sorprendente es que los nuevos testimonios nunca cesan a medida que avanzan las reuniones. A pesar del COVID, la esperanza que llenó a la Iglesia de Paraguay se llenó con los corazones de todos y de cada uno de los miembros de la Iglesia. En medio de eso, la Iglesia de Paraguay abrió una nueva puerta para compartir el Evangelio. Es el canal GBS Paraguay. Empezaron también el proyecto del programa de la radio Jerusalén Paraguay. No había nada preparado el día en que se recibió el deseo de Dios de establecer una estación de transmisión del Evangelio para todo el mundo, pero recibiendo asimismo el corazón del siervo se establecieron GBS Paraguay y la radio Jerusalén. Actualmente, GBS transmite todos los cultos generales a través de Facebook y YouTube. Transmite las clases de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, eventos CLF e IYF, campamentos de la Escuela Dominical y conciertos del Colegio Musical Cesori. GBS Paraguay está estableciendo una estación en la iglesia y a la vez comparte el Evangelio ejecutando sus propios programas en varios canales de radio. El objetivo de GBS Paraguay y Jerusalén Radio es uno: es difundir el Evangelio por todo Paraguay yendo más allá del Internet, por cable y por radio, a fin de que todos en Paraguay escuchen el Evangelio correcto y reciban el regalo de la salvación. Esa es la mayor esperanza de la Iglesia de Paraguay ahora. La columna de fuego y nube de Dios que guió a los israelitas durante 40 años de vida en el desierto, la Iglesia de Paraguay también quiere continuar funcionando como un obrero del Evangelio comprometida con el Evangelio de acuerdo con la palabra, la Iglesia y el siervo de Dios. En Dios, que está siempre con la Iglesia de Paraguay, en el futuro también se mantendrá alta como un gran árbol que da frutos del Evangelio en abundancia y belleza. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso.
Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.